En el corazón del planeta se encuentra una ciudad llamada Jerusalén. Aquí han ocurrido y ocurrirán los sucesos más importantes de la historia humana. También en su suelo murió y resucitó el personaje más grandioso de la historia, Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros a los cuales llamamos evangelios. No nos narran la historia de una forma cronológica, sino más bien se centran en los eventos más importantes de su vida y mensaje. Y es por eso que hemos llegado a este lugar, para desde los mismos sitios donde Él estuvo y enseñó, poder comprender de una forma mejor su recorrido y misión. Y descendiendo del Monte de los Olivos por el camino que viene de Jericó, nos proponemos cruzar esa muralla y subir hasta el Monte Moriah, en donde se encontraba hace 2000 años el templo judío. Más adelante, comenzando desde el lugar de su nacimiento, estaremos recorriendo de la forma más ordenada posible cada uno de los lugares en los cuales Él estuvo y predicó. Y a fin de entender su misión, nos es necesario subir a la explanada donde se encontraba el templo y comprender así la importancia de este lugar. Pero para poder entender el propósito del cumplimiento de cada profecía y la razón por la cual Jesús tendría que venir a dar su vida en sacrificio y resucitar al tercer día en esta ciudad de Jerusalén, tenemos que remontarnos hacia la historia narrada en el Antiguo Testamento, donde todo comenzó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero todos pecamos, siendo separados para siempre de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, y luego el crujir de dientes, donde el gusano no muere, ni el fuego nunca se apaga. Mas Dios en su amor no nos dejó perdidos. Hizo pacto con Noé de no volver a destruir la tierra por agua, dándole así una segunda oportunidad a la humanidad y a todos los animales. Y mientras continuaba su plan de salvación, escoge a un hombre llamado Abraham, a quien manda a salir de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Y a pesar de él y su mujer ser muy ancianos, Dios promete darle un hijo. Y le dijo Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces el Señor le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Inmediatamente vio detrás de él un carnero trabado entre las espinas, y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Y la historia de la redención continúa, enviando Dios a Moisés para liberar al pueblo descendiente de Abraham de su esclavitud en Egipto. A través de grandes milagros y señales es arrebatado del dominio de Faraón. Los descendientes de Abraham, ahora el pueblo de Israel, a causa de su rebelión, pasan 40 años en el desierto, a través del cual Dios les lleva con grandes prodigios y milagros a la tierra prometida. Luego de estar asentados en la tierra, y cientos de años después que Abraham hiciese su sacrificio en el monte Moriah,
En este mismo lugar, el rey Salomón, hijo de David, construye el primer templo de la gran nación de Israel. En el año 586 a.C. fue destruido por el ejército de Babilonia. Aquí estamos justo frente al segundo templo. 70 años después, al regresar del cautiverio, es construido este segundo por Zorobabel. Pero de esta manera lucía durante la época de Jesús, ya que el rey Herodes, alrededor del año 20 a.C., le había hecho una magnífica obra de reconstrucción, construyendo así 4 muros que sostenían la plataforma sobre la cual se edificaba el templo. Hoy en día aún podemos ver en pie el muro occidental, conocido en nuestro tiempo como el Muro de las Lamentaciones. En la actualidad, a los judíos no se les permite subir a la explanada donde se encontraba el templo para hacer ningún tipo de culto a su Dios. Solamente se pueden reunir en este lugar, que es el más cercano al glorioso templo del siglo I. Al caminar por aquí es como si viajásemos en el tiempo 2000 años atrás. Quiero que lo escuchen y lo sientan ustedes mismos. El estuche carmelita que se encuentra encima de la mesa y alrededor del cual están orando contiene una copia de la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento dados por Dios a Moisés. El apóstol Pablo nos explica en sus cartas que esta solo fue dada para conocimiento de nuestros pecados, pero que no tenía ningún poder para salvarnos, ya que ningún hombre es capaz por sí mismo de obedecer y alcanzar las demandas del Dios eterno y santo. Es por eso que en esta misma ley se requiere al pueblo judío sacrificar un cordero, al igual que Abraham lo hizo en sustitución por su hijo. De manera que cada año, mientras el templo estuvo en pie, fue necesario sacrificar un cordero el día de la expiación para perdón y justificación de los pecados de todo el pueblo. Aunque se nos hizo un poco difícil, logramos subir por esa rampa que pueden ver al fondo a la explanada en donde se encontraba el templo y se realizaban cada año esos sacrificios. En la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, se nos escribe: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Señor Jesús caminó por aquí, sanó enfermos, libertó cautivos, hizo milagros, enseñó su palabra, pero ellos le rechazaron. En el año 70 vinieron los romanos a este lugar y lo destruyeron todo. Han pasado cientos de años, miles de años, y lo único que queda hoy en día es el monumento musulmán. Fue precisamente muy cerca de este lugar que en el Monte Calvario Jesús fue crucificado hace unos 2000 años, ofreciendo su vida como sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad y abriendo así la posibilidad de que todos nos acerquemos a Dios, teniéndolo solo a Él como nuestro intermediario. Y como nos sigue diciendo la carta a los Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El día que Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo, de este templo que estaba construido aquí, en el mismo lugar donde está hoy este monumento, el velo del templo se rajó de manera milagrosa, dando a entender que a partir de ese momento toda persona podía tener acceso directo a la presencia de Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones
de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Al esto suceder, se cumplió en este lugar la profecía que el mismo Jesús pronunció, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida. Aquí me encuentro, en el lugar del cumplimiento de la profecía del Señor, cuando le dijo a sus discípulos: ven este hermoso templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí está. Estas son las piedras que los soldados romanos arrojaron desde ese muro, que ustedes pueden ver allí, ese muro. Desde ese muro, los soldados romanos arrojaron esas piedras, que fueron parte de lo que era el gran templo que Herodes había construido. Y no quedó sino solamente piedra sobre piedra, que está ahora, como ustedes pueden ver, totalmente destruida, y lo único que queda ahí es ruinas. Al mirar esto, somos quizás tentados a pensar mal de este templo, el cual Dios visitó con su gloria el día que fue dedicado. O nos creamos mejores que quienes rechazaron a Jesús, pero la verdad es que nosotros también en muchas ocasiones, con nuestras actitudes, le hemos negado por estar aferrados a nuestros propios conceptos y tradiciones. También el cristianismo ha cometido el mismo error, de edificar templos majestuosos que en sí mismos no han sido el problema, sino que en ellos se ha olvidado, al igual que en este, la justicia, el amor y la misericordia, convirtiéndose muchos de ellos en cuevas de ladrones, como le llamó Jesús a este cuando entró en él. Por lo cual, al ver estas piedras, solo deberíamos sentir mucho temor de Dios y amor por el pueblo judío, como se nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 11, a partir del versículo 20. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que luego de conocer mejor la importancia de este lugar y el propósito de la venida de Jesús a este mundo, estamos listos para que, comenzando desde Belén, la ciudad que le vio nacer, iniciemos nuestro recorrido y podamos ir tras los pasos del Maestro.